¿Cómo están, estimados estudiantes de Derechos Humanos? Hoy hablaremos sobre la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este tratado es clave para la protección de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. El contenido que veremos el día de hoy es una introducción a nuestro tema, la definición del genocidio, la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio, y, por supuesto, nuestras conclusiones. Como cada temática, ¿sabías que antes de la Segunda Guerra Mundial no se usaba la palabra genocidio? La Convención fue una respuesta directa a los errores y horrores del Holocausto y otros crímenes masivos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. En este tema, desarrollaremos de forma breve y a grandes rasgos, identificando los aspectos más relevantes e importantes sobre el concepto de la palabra genocidio, su surgimiento y cómo fue el fundamento para la promulgación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que para este contenido de hoy le llamaremos la Convención. Definamos qué es el genocidio. Aunque este tipo de crímenes ya existía en diferentes etapas de la historia de la humanidad, la palabra como tal no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. La palabra genocidio fue creada por el jurista rapa polaco Raphael Lemkin en el año de 1944. Lemkin estudió los crímenes del Holocausto nazi y la aniquilación de pueblos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el conflicto más devastador del siglo XX, con más de 60 millones de víctimas. Esta guerra se caracterizó por crímenes masivos contra civiles, especialmente durante el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados por los nazis, así como la persecución de gitanos, polacos, discapacitados y otros grupos. La magnitud de estos crímenes generó la necesidad de definir legalmente cómo proteger a grupos vulnerables y castigar a los responsables. En este sentido, Lemkin publicó un libro en 1944 llamado Axis Rule in Occupied Europe, donde definió y explicó la idea de genocidio como un crimen contra la humanidad. Su trabajo sentó las bases para la Convención de 1948, la que nos ocupa el día de hoy, y planteó también que la destrucción sistemática de grupos humanos debía ser considerada un crimen internacional distinto del asesinato individual. Entonces, ¿qué significa la palabra genocidio? Se compone de dos raíces. Genos del griego significa raza, clan o familia, y side del latín caedere, que significa matar o destruir. Por lo tanto, genocidio literalmente significa matar a un grupo. Tras la guerra, la comunidad internacional reconoció la necesidad de mecanismos legales globales para evitar atrocidades similares. Así, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 estableció la promoción de la paz y la protección de los derechos humanos como objetivos centrales. Hablemos sobre la Convención. El 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Fue un tratado pionero de derechos humanos, estableciendo que el genocidio es un crimen, que los estados deben prevenir y castigar, incluso si ocurre en otro país. Entró en vigor el 12 de enero de 1951, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Veamos, en la votación de adopción, 53 países votaron a favor, 0 en contra y hubo 3 abstenciones: Honduras, la Unión Soviética y Ucrania. Esto significa que la mayoría de los Estados miembros de la ONU en este momento apoyaron la Convención. Con el paso del tiempo, casi todos los estados del mundo se han adherido. Actualmente, 152 países son estados parte de la Convención, ya sea que se han adherido mediante la ratificación o la aceptación. La importancia histórica de la Convención radica en que por primera vez un crimen internacional se definía legalmente, incluyendo tanto la acción como la intención de destruir un grupo, sentó la base de la justicia internacional moderna, inspirando tribunales posteriores y la Corte Penal Internacional.
Aunado a eso, refleja la lección histórica que la comunidad internacional debe actuar para prevenir la repetición de atrocidades masivas. La Convención define el genocidio como cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos que se consideran un genocidio como tal: la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional de grupos, condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Además, en la Convención, los estados se comprometen a prevenir, castigar el genocidio incluso en tiempos de paz. Así, también, pueden juzgar a los responsables en tribunales internacionales, por ejemplo, los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, o la Corte Penal Internacional. En este sentido, la responsabilidad no solo recae en quienes ejecutan el crimen, sino también con quienes lo planifican, incitan o intentan cometerlo. La Convención tiene su alcance, ya que es el primer tratado de derecho humano aprobado por la ONU. Afirma que el genocidio es un crimen según el derecho internacional. Obliga a todos los estados parte a actuar sin importar dónde ocurre el delito. Ha inspirado mecanismos actuales como la Corte Penal Internacional y política de alerta temprana para prevenir atrocidades masivas. A manera de conclusión, podemos decir que a pesar de la Convención, el genocidio no ha sido desaparecido. Tenemos muchos ejemplos como Camboya, Ruanda, Bosnia, y aún hay retos que superar, entre ellos la falta de voluntad política para intervenir a tiempo, la dificultad para probar la intención de destruir al grupo, la necesidad de fortalecer sistemas de prevención y justicia. La Convención de 1948 es un pilar en la defensa de la dignidad humana. Nuestro desafío es que sus principios no sean solo palabras, sino una guía viva para prevenir y sancionar uno de los crímenes más graves contra la humanidad: el genocidio. Nos vemos hasta el próximo encuentro.